Estamos grabando, bueno. Hola, buenos días para todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos entonces hoy a ver otra parte del metabolismo de los carbohidratos. Aquí me quiero centrar un poquito. Voy a hacer esta clase la preparé profundizando un poquitico en la parte de fructosa por las implicaciones que tiene actualmente desde el mundo de la industria. Lo vamos a entender ahorita más adelante. Es decir, que la fructosa o específicamente la sacarosa, cada que estamos comiendo azúcar blanca, panela o refinada, sacarosa, el 50% es fructosa. Entonces eso tiene unas implicaciones importantes. Bien, entonces déjenme un minutico, voy a dejar de transmitir mi cámara. Me dicen si están oyendo bien. Ustedes me dicen cuando vean la pantalla. Me dicen por favor cuando estén viendo el... Ya se está viendo la ¿cierto? transmisión. Ya la ven completa. Sí, ya se está viendo. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar una de las temáticas de los carbohidratos. Ay, yo me estoy viendo, es que no me acuerdo para no salirme. ¿Usted está viendo o no? Usted no está viendo. Ah, bueno, ¿Cómo así que si usted está viendo? pues en la camerita, es que yo apagué la cámara, pero no está funcionando el puntero. Está viendo la pantalla. Listo, muy bien. Entonces, yo traigo aquí, ya había, esto no lo había presentado. Miren, tenemos que recordar que el metabolismo es una red. Nosotros por cuestiones prácticas, por cuestiones de la metodología de enseñanza, ¿cierto? Nosotros separamos, en este caso, nosotros damos una bioquímica, la bioquímica que se da en medicina, pues y en casi todos los sistemas biológicos, ¿cierto? Está muy orientada hacia la parte energética, como vemos acá, ¿cierto? Pero el metabolismo no solamente es la producción y el mantenimiento de energía, sino que también está en la producción de compuestos que hacen parte de estructuras que modulan y direccionan muchos sistemas, incluso estar totalmente direccionada hacia el funcionamiento, por ejemplo, de los aspectos fisiológicos. En todo caso, es una red. Es decir, en los organismos no hay un compartimiento y se prende en el tiempo el metabolismo de los carbohidratos, después las proteínas, después los lípidos. No, sino que recordemos que eso está dentro de un compartimiento que se llama la célula. Y dentro de esas células hay diferentes organelas y las diferentes organelas tienen actividades bioquímicas y moleculares que permiten una homeostasis. ¿Qué quiere decir? Unos rangos de todos esos sustratos y productos que permiten que esté activo el metabolismo, como nos lo explicó el profesor desde el punto de vista termodinámico, etcétera, en las clases pasadas. Entonces, pero yo traigo, cuando uno busca, y los invito para que busquen en internet, la red del metabolismo, y uno ve eso y dice, ¿cómo? ¿What? ¿Cierto? O sea, y por eso la gente le tiene fobia a la bioquímica, pero yo los invito a que quiten esos paradigmas. Por eso siempre traigo, al iniciar cualquier metabolismo, este resumen, esta gráfica que es del libro de Matthews, de la bioquímica de Matthews, porque es una manera como amena, sencilla, de demostrar cómo es ese metabolismo, porque nosotros estamos
trabajando en una estructura que es sobre los combustibles, ¿cierto? O sea, polisacáridos, lípidos, proteínas, pero también aquí está, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Bueno, y entonces en esta gráfica tenemos lo que se llama un metabolismo central, o metabolismo energético o intermediario, ¿cierto? Donde una serie de compuestos que vienen de todos estos combustibles y sustancias o el mismo catabolismo que se está dando en las moléculas van hacia ese metabolismo energético que es el ciclo de Krebs acoplado a la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Tenemos como resultado la producción de energía, ¿cierto? Y de todas maneras tenemos que pensar, como les dije inicialmente, que hay otras actividades que se están dando. ¿Y por qué menciono tan especial eso? Porque ahorita vamos a ver en la última parte de esta presentación lo que son otro tipo de carbohidratos, como por ejemplo algunas glucoproteínas, o como por ejemplo ya mezcla de carbohidratos con otros compuestos, ¿cierto? Por ejemplo el UDP, ácido glucurónico, o glucuronato, ¿cierto? Que son sustancias que son fundamentales en el metabolismo, que incluso hacen indirectamente parte del metabolismo energético, pero que a veces pues no tenemos en cuenta. Bueno, ahora, desde el punto de vista de esos combustibles, esas sustancias, esos alimentos que nosotros comemos, donde estamos proveyendo al organismo de esos combustibles, entonces hoy vamos a hablar de el metabolismo de la fructosa y de la galactosa. Vamos a empezar entonces con la fructosa. Supongo que ustedes en biología de la célula supieron qué es la fructosa. Entonces, la fructosa es un azúcar, es un monosacárido, ¿cierto? Que su nombre popular, no químico, es fructosa porque está muy frecuentemente encontradas en las frutas. De ahí viene el nombre de fructosa, ¿cierto? Pero también están en los vegetales, en la miel. Nosotros también tenemos una serie de... Cuando nosotros nos comemos la carne, nos comemos una gran gama de carbohidratos, muy poquito, no tanto, pero también ahí nos podemos comer la fructosa. También algunas, por ejemplo, algunas leguminosas, algunos frutos secos, ¿cierto? Tiene un poquito de fructosa. O, en su defecto, en disacáridos como la sacarosa. Una sacarosa es un disacárido, Di2, un disacárido que está compuesto por glucosa y fructosa. Ahora, desde el punto de vista químico, es una hexosa, no vamos a entrar en el detalle estructural, ¿cierto? Pero esa hexosa, cuando nosotros consumimos, representa 4 kilocalorías por gramo. Bien. El metabolismo de la fructosa, hay que decir, y aquí voy a detallarme un poquito, hoy estoy estrenando algunas diapositivas que incluí justamente pues como por... Sí, porque si claramente vamos a hablar de qué es la fructosa, cómo se metaboliza y sale. Pues, o sea, serían como, yo no sé, como 5 diapositivas y ya. Pero, como ya estamos en un nuevo cambio, en una nueva medicina, la medicina de precisión, la medicina personalizada, como ya estamos empezando a tener conciencia
de muchos de los problemas que tuvimos, que estamos teniendo y que tuvimos al cambiar ciertos hábitos de vida. Entonces me quiero extender un poquito en eso. Y básicamente menciono esto porque es que recuerden que nosotros éramos cazadores, recolectores, o sea, nosotros cazábamos, íbamos por ahí cazando animalitos, zancuditos, mosquitos, maripositas, nos las comíamos, íbamos recogiendo hojitas y fruticas y nos las íbamos comiendo. Pero eso cambió, ya no somos así. Sin embargo, o sea, culturalmente cambiamos eso, pero nuestro metabolismo no ha cambiado. O sea, nosotros actualmente tenemos evolutivamente un metabolismo como era en la época de los cazadores recolectores. Ahora, también ya sabemos que hay unos nuevos organismos que han cambiado algunas cosas. Hay unas variantes genéticas que han ido cambiando, pero son muy pequeñitas. Y obviamente hicimos una transición muy brusca, muy brusca. Es decir, esa cantidad de fructosa, que soy la protagonista, o de azúcar, o sea, antes del siglo XVIII, XVII, no era tan abundante porque no teníamos todo el acceso a alimentación que teníamos. Y peor aún, el proceso de industrialización, que es por lo que voy a hablar aquí un poquito en detalle de eso. Sumado a esa industrialización, a todas las actividades que tiene la vida occidental, ¿cierto? Pues han hecho que todos esos avances tecnológicos, o sea, en conclusión, toda la comida que viene en paquete industrializada, ¿cierto? Tiene unas características muy puntuales para que el negocio funcione. Y es darle un alto palataje. Palataje es darle el gusto a los alimentos. Y ese palataje, entonces, está rico en sustancias que nos están llevando a las epidemias que actualmente tenemos en el mundo en salud, porque esos alimentos están ricos en grasas saturadas, en ácidos grasos trans, en sodio y por supuesto en azúcar. Entonces, cuando usted come una frutica, cuando usted come una cucharadita de miel, ¿cierto? No hay las vegetales, no hay ningún problema. El problema es que usted además de eso se está comiendo el pan de queso, las papitas, la pizza, todo este tipo de cosas que tienen todos estos aditivos para que usted le sepa bien. O sea que usted está comiendo mucha más azúcar. Y cuando usted, por ejemplo, se está tomando una gaseosa, usted tiene que pensar que el 50% del azúcar de esa gaseosa es fructosa. Y yo vengo a presentarles qué es la problemática de la glucosa metabólicamente hablando. Así que eso hace que la tasa de consumo de fructosa en la dieta sea impresionante, o sea, sea muy alta. Y eso lleva a muchos problemas. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad, y como vamos a ver hoy acá, está relacionada con la inflamación. Por ejemplo, yo soy obesa, pero más que obesa soy inflamada, tengo una inflamación generalizada. Eso lleva a diabetes tipo 2, a resistencia a la insulina, al síndrome metabólico, bueno, en fin. Y de ahí para adelante todo lo que eso puede desencadenar. Y básicamente, eso hablando del azúcar, pero además de eso, ahorita muchos de los alimentos procesados están endulzados con jarabe de maíz. Ese jarabe de maíz tiene un alto contenido de fructosa. Listo, bueno. Ahora, ¿dónde metabolizamos
esa fructosa. Es decir, la fructosa como tal, esa fructosa no anda por ahí libremente. De hecho, nosotros no eliminamos fructosa, pues a muy poquito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consumimos la fructosa, que ahorita nos vamos a la parte pues del metabolismo, pues de las reacciones enzimáticas, quienes hacen ese ejercicio, quienes tienen ese mayor compromiso de metabolizar esa fructosa, es entonces el hígado, los riñones y el intestino delgado. Fíjese que ya hablando de esos órganos, ya nos está hablando de las implicaciones que tienen los excesos del compuesto, o sea, la fructosa. Es decir, si se metaboliza en el hígado y hay una cantidad importante, se sobreexpresa toda la actividad hepática. Pero si además de eso tenemos los riñones, que son nuestros filtros, y relacionado con lo que mencioné en la clase pasada, que es el intestino delgado. Y eso tiene implicaciones porque fíjese que estos tres órganos, ¿cierto? Las afecciones que a largo plazo producen están implicados en las enfermedades cardiovasculares, en los cánceres, en las diabetes, bueno, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí algunos aspectos. Voy a dejar de último la parte de las reacciones. Esto porque no me está pasando. Espérate que como que se me bloqueó y no me... Eso ahí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas características? ¿Cierto? Ahorita les muestro, mejor dicho, voy a empezar aquí con el dibujito y luego me devuelvo. ¿Cuáles son como todas esas características de la fructosa? Todo esto que yo les digo de nuestra nueva era, de nuestra vida, que es delicioso, todo es rico, me fascinan las papitas fritas, la Coca-Cola, el pan, los dulces, el helado, delicioso, rico. Pero es un placer que es instantáneo y efímero porque a largo plazo vamos a tener todas estas complicaciones que voy a hablar en detalle de eso, ¿cierto? Como la obesidad, ¿cierto? Todo esto lleva, por ejemplo, a la resistencia a la insulina, a la diabetes tipo 2, al síndrome metabólico, la hipertensión, las implicaciones que tiene la afección a nivel hepático nos lo va a convertir en un hígado graso no alcohólico, que ya hay unos estudios, pues preparando esta clase hay unas cosas muy interesantes y unas descripciones muy complejas que si uno viera solo una clase de eso, ya le da como dudita comer todo eso. Y además de eso, pues como esto está carente de muchas de las cosas que necesitamos, que sí están en las frutas, en las verduras, como la fibra, como los antioxidantes, las vitaminas, los flavoides, los polifenoles, bueno, todo ese tipo de cosas, eso no está en estos alimentos. Entonces, obviamente tenemos que consumir esto, más esto. Pues eso se va a traducir en enfermedad. Entonces, ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, eso sucede porque la fructosa tiene un índice glicémico más bajo que la glucosa. Y eso, aunque tenga un índice, es decir, cuando decimos un índice glicémico es que sube el pico, pero ahorita cuando veamos la reacción enzimática vamos a ver cómo es que, o sea, hacia dónde se dirige, y es la razón por la cual a largo plazo presenta todo lo que les acabé de presentar en el dibujito. Entonces, la fructosa no genera respuesta a la insulina, o sea, no lo hacemos como hace la glucosa con la insulina, que ya el profesor nos habló de eso. Tiene mucho palataje, es decir,
esa que hubo un tiempo, afortunadamente ya ha cambiado, pero hace un par de décadas, profe, creo que hace un par de décadas, ¿cierto? Se promocionó mucho endulzar con fructosa, sobre todo como para personas que tenían diabéticos y eso, pero realmente no sé, realmente no sé por qué, profe, usted sabe por qué, como esa tendencia hacia esa promoción de la fructosa, yo para mí todavía no es claro, porque uno buscando los estudios, pues actualmente hay un poco más de detalle a nivel molecular y eso, pero es decir, el principio del metabolismo hace mucho tiempo que está descrito. Pues porque no induce una respuesta no induce ninguna respuesta a la secreción de insulina. Ese era como uno de los argumentos. Por ejemplo, para los diabéticos. Sí, Pero, pero profe, como usted dice, eso ya cambió. sí, Pues porque pero ahí había una cosa como muy ignorante, profe, porque igualmente esa fructosa se va por otro lado. Recordemos que el problema de la diabetes no es un problema con el azúcar, que eso es como un imaginario colectivo errado. O sea, la diabetes es un problema metabólico con los combustibles. Estoy en lo cierto. sí, pero eso era el argumento que tenía pues antiguamente, pero ya eso se ha modificado, claro. Bueno, listo. En todo caso, pues, bueno, pero afortunadamente, aunque ha cambiado esa promoción, se sigue endulzando con fructosa. Si ustedes ven los chicles, los confites, las gomitas, todas esas cosas deliciosas, las chocolatinas, les echan jarabe de maíz, le echan fructosa. La fructosa, sí, usted puede conseguir en los supermercados fructosa, ¿cierto? Pero lo que afortunadamente ya hemos encontrado en los últimos tiempos es que es un potente nutriente lipogénico y adipogénico. Es decir, ya hay investigaciones que muestran que, que aumenta el potencial de las células precursoras de los adipocitos, ¿cierto? O sea, está fomentando el crecimiento de los adipocitos. Cree que el adipocito es una célula eh, que contiene, es una gota de grasa, ¿cierto? Pero además de eso, que el profesor Burgo me corrige si estoy diciendo algo que sea impreciso. Pero además de eso, que es que cuando usted produce muchos adipocitos y entonces usted adelgaza, el adipocito no se muere. Por eso es que la gente dice, es que, ay, no, es que yo me como, pues, caricaturescamente, es que, ay, no, es que yo me como un buñuelo y ahí mismo me sale el gordo. Eso pues no es literalmente así, pero en algo sí es que si la célula adiposita está ahí, ¿cierto? Se consume la grasa, pero la célula no ha muerto. Pero ya ahí está la célula que puede contener la grasa. Es decir, la fructosa hipertrofia los adipocitos, ¿cierto? Que son los que nos van a contener toda esa grasa. Pero además de eso, la fructosa está implicada en el aumento de el contenido de grasa intrahepática e incluso peritoneal, o sea, esa grasa, o sea, lo que llaman la grasa blanca. Eso cuando uno abre el pollo, si alguno ha cocinado pollo, que uno abre y le ve ahí una grasa blanca ahí en las vísceras, y que en la panza, los que tenemos panza, ¿cierto? Si nos abrieran, ahí se ve toda esa grasa. La fructosa es promotora de ese tipo de grasa, pero es más grave la intrahepática, obviamente, porque esa intrahepática pues va deteriorando el hígado, ¿cierto? Entonces ya lo vuelve un hígado graso, no alcohólico, puede llevarlo a una fibrosis, a una cirrosis y pues, a una falla hepática. Bien. También, si bien
como ya habíamos dicho, tiene menor sensibilidad a la insulina porque no es que no sea sensible a la insulina. A ver, no es directamente sensible a la insulina, pero al metabolizarse toma vías, ¿cierto? Se va hacia glucosa, hacia, por ejemplo, gliceraldehído 3-fosfato, ahorita vamos a ver, y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces, la fructosa es una gran promotora de las dislipidemias. Dicho en otros términos, ¿cierto? Una persona con dislipidemia eh, debe procurar evitar todo este tipo pues, de consumos. Bueno, no sé eso. Bueno, entonces, eh, pues obviamente, la última frase que dijimos fue que aumenta la dislipidemia, sí, ya sabemos que se aumentan los triglicéridos, sabemos que aumenta el peso corporal, el tejido adiposo visceral, la grasa muscular, la grasa del tejido. Todos estos artículos también se los puedo proporcionar a quien guste de ellos. Bien, es decir que porque hay una hipertrigliceridemia, un aumento de triglicéridos en sangre que es producto de una enfermedad genética, ¿cierto? Y que muchas veces está relacionado con enfermedades genéticas, errores innatos del metabolismo de las lipoproteínas. Pero en este caso son hipertrigliceridemias, o sea, aumento de triglicéridos en sangre por motivos exógenos, o sea, por el consumo de alimentos, es decir, por los hábitos de vida. Entonces, ya les había mencionado entonces lo que tiene que ver con la evolución del consumo de fructosa en el tiempo, ¿cierto? Habíamos dicho que más o menos es en los últimos 200, 300 años que nosotros estamos consumiendo una cantidad tan importante de fructosa. Por eso es que hoy en día tenemos entonces todas estas enfermedades derivadas de la fructosa, ¿cierto? De otro lado, tenemos que, de otro lado tenemos que, si nosotros vamos a ver el consumo, es decir, poniendo la fructosa versus la glucosa, pues a veces incluso podemos estar consumiendo más fructosa. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba en la introducción de la clase, porque usted se está comiendo, cuando usted come azúcar, el 50% es fructosa. Pero además está la fructuosa que le están adicionando, sea la fructosa pura, ¿cierto? O sea la fructosa que viene pues en algunos compuestos, como el jarabe de maíz o por ejemplo la misma miel, ¿cierto? Bien. Es que creo que ya aquí tengo como un poquito repetidera. Se me olvidó qué iba a decir con respecto a esta frase. Bueno, no, sí, hablemos un poco de la resistencia a la insulina. Entonces, resulta pues que sabemos que cuando se da, recuerden que dijimos que la fructosa no está relacionada directamente con la insulina, sin embargo indirectamente sí. Ahorita vamos a ver las reacciones enzimáticas que nos permiten entender eso. Entonces, una de las alteraciones que se da de ese exceso de consumo de carbohidratos representados en glucosa y en fructosa es entonces la resistencia a la
insulina. De hecho, ya está caracterizado incluso como, eso es a nivel de investigación, resistencia a la insulina inducida por fructosa. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tenemos una resistencia a la insulina, entonces vamos a tener un aumento de estrés oxidativo, inflamación, que ya lo había mencionado, hay glicosilación de proteínas, eso es muy fundamental, las dislipidemias, ¿cierto? Entonces, eso nos está demostrando el efecto deletérea que tiene la fructosa y que está, pues, que está asociado al metabolismo de la glucosa y a esa sensibilidad de la insulina. Bueno, incluso en la resistencia a la insulina sabemos que está asociada a otros trastornos metabólicos que ya lo habíamos mencionado, como es el metabolismo de los lípidos, es decir, que toda la parte de lipoproteínas que se puede ver traducido clínicamente, usted lo va a ver en su consultorio, en el aumento del colesterol, pero sobre todo de los triglicéridos, en el aumento de las lipoproteínas, sobre todo el VLDL. Vamos a tener todos los derivados, pues todos no, sino algunos de los derivados del metabolitos tóxicos derivados de los lípidos, como por ejemplo diacilglicieroles, acilcoenzima A, algunas ceramidas, bueno, en fin. Y además de eso va a haber una modulación de algunos receptores intracelulares, como por ejemplo, eso no se lo tienen que aprender, pero quiero mencionarlo, que hoy en día está cogiendo mucha relevancia, que es la fosforilación de serina treonina, que es uno de los substratos del receptor de la insulina, del receptor de la insulina. Bien, pero eso es simplemente anecdótico, no lo tienen que aprender. Entonces, obviamente, como estamos hablando de los lípidos, se van a incrementar esos lípidos hepáticos. Entonces, eso es lo que hace que la síntesis y la secreción de esas lipoproteínas de muy baja densidad, BLDL, de la sigla en inglés, ¿cierto? Pero es, o sea, lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Si se aumentan estas lipoproteínas, entonces va a haber un aumento en la captación de los lípidos en los órganos periféricos. Desafortunadamente nosotros, antiguamente, cuando el profe y yo éramos jóvenes, la química clínica tenía mucha relevancia y el BLDL era muy importante en una química sanguínea. Hoy en día ya ni, ¿cierto, profe? ¿Usted qué opina? Ya casi ni el BLDL, pues lo piden ahí, pero lo dejan. Pero si ya no lo uno... mide, ¿Ah? ya no lo miden siquiera. Bueno, pero eso simplemente se traduce en el desconocimiento del clínico. Porque si yo tengo un paciente y se le está aumentando el BLL, yo me tengo que pellizcar y pensar que eso está aumentando la captación de lípidos en los órganos periféricos. O sea, el tejido adiposo, en el músculo esquelético, ¿cierto? Y que todo eso pues se puede ver traducido en una resistencia a la insulina. No sé si me tiene que corregir en algo, profe, o quiere añadir algo. No, está bien. Más aún, queridos estudiantes, hoy en día ya se sabe, tampoco voy a hablar mucho de eso, tampoco se lo voy a preguntar en el examen, lo que acaba de decir, sí, pero ya se sabe en muchas de las proteínas y hormonas que se han ido descubriendo, se sabe que, por ejemplo, la fructosa promueve resistencia a la leptina.
Entonces, sí, ¿y eso en qué se traduce clínicamente en su consultorio? En que usted va a ver una mayor obesidad y va a haber mayor resistencia a la insulina. O sea que esa resistencia a la insulina, que es secundaria a la obesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está comiendo productos o alimentos que son hiper, hiper energéticos, hiper de todo, pero sobre todo con alto contenido de fructosa. Por eso, profe, qué pena, yo me tomé el atrevimiento de preparar esto para esta clase. Es como por todas estas implicaciones desde la parte eh, de la parte industrial, ¿cierto? Bueno, eh, ¿qué más tenía yo que decir por acá que no se me olvide hablar de esto? Bueno, pero si hay una buena noticia de todo este panorama tan horroroso. Eso sin hablar de lo de la microbiota. Ah, bueno, porque hay una... No, por allá sí traje un dibujito que ahorita les muestro. Porque además de eso, ¿cierto? La fructosa, el GLUT2, los transportadores de glucosa por ahí mismo entran. Hay unos transportadores por donde entran glucosa y fructosa. Que eso es otro punto a destacar. Bueno, eh, también hablamos de ahorita lo dije en resumen, pero la lipogénesis. Es decir, la fructosa nos está, eh, es un promotor de la lipogénesis de nuevo. Ya vimos entonces que en su gran mayoría el metabolismo de la fructosa es en el hígado, en el riñón, en el intestino, pero sobre todo en el hígado. Y pues en el hígado en un punto determinado hace muy buenas funciones porque eso va a ayudar a la reposición del glucógeno hepático que estamos todo el tiempo produciendo y gastando, ¿cierto? Nosotros anoche nos acostamos, habíamos en el día hecho glucógeno hepático, nos acostamos a dormir y ahí tuvimos para tener esa homeostasis calórica representada en glucosa. Y también la fructosa, esa fructosa va a ayudar a la síntesis de ácidos grasos. Ahorita vamos a ver desde lo químico la parte de la vida. Bien. Pero entonces el tejido adiposo, ¿por qué hablamos de lipogénesis de nuevo? Porque recuerdan cuando el profesor les dio glucólisis, ¿cierto? Hay una parte de la glucólisis, ¿cierto? Donde hay una parte intermediaria. ¿Se acuerdan esa parte donde hay inversión? Es decir, esa exosa, o sea, ese carbohidrato de 6 carbones se parte y se convierte en 2 compuestos de 3 carbonos. Y ese compuesto finalmente totalmente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ese compuesto se puede ir hacia la síntesis de triglicéridos, obviamente que en el organismo es para la producción de energía, ¿cierto? Pero en la parte ya del exceso, ¿cierto? Se convierte en que empieza a acumularse más de los lípidos que nosotros necesitamos. Recuerden que evolutivamente nuestro organismo estaba hecho para eso. ¿Por qué? Porque uno se iba por allá a caminar, a ver si cazaba por allá un cerdito de monte, iba comiendo algunas hojitas, algunas fruticas, y después se volvía con todos los que se iban con los animalitos que cazaban y volvían al lugar donde estaban quedándose. Eso era cuando éramos nómades. O incluso hoy en día hay indígenas que continúan con este tipo de vida, pero son sedentarios, tienen un lugar donde viven, ¿cierto? Entonces, hasta ahí todo está muy bien.
Pero el problema es que hay épocas en donde no hay esos animalitos. O sea que nosotros estamos hechos para un metabolismo que tenga la posibilidad de tener mucho depósito para mantener la vida y mantener la función biológica, que es pasar la información a la generación siguiente. O sea, como en los osos, cuando los osos hibernan. Ellos comen y comen y comen, llenan mucho todos los depósitos, mucho de ellos representado en grasa, ¿cierto? Y ya cuando viene la etapa de la hibernación están dormiditos y ellos van consumiendo ahí de esos sitios de depósito. Bueno, yo creo que tenía por aquí un dibujito. Vamos a ver si es la siguiente. No. Bueno, entonces en conclusión, concluyamos esto aquí para que ya vamos pasando a la otra parte de esto de la fructosa. Y para que lo tengan en cuenta en sus pacientes, es que el exceso de glucosa o esa glucosa añadida crea cambios metabólicos en inflamación crónica, resistencia a la insulina y adiposidad. Bueno, eso ya lo había dicho, ¿cierto? Ahora sí vamos a pasar entonces a esta parte, que es qué sucede cuando se consume fructosa. Entonces, el profesor Burgos ya les habló de esta vía, que es la vía de Meyer-Ebbinghaus, que es la glucólisis. Ya usted vio con el profesor que a partir de glucosa producimos 2 piruvatos. También vimos con el profesor que la glucosa entra a la célula a través de un transportador, los GLUT, tenemos diferentes tipos de GLUT, y se convierte en glucosa 6-fosfato. ¡Ojo! Aquí es muy importante, porque la glucosa 6-fosfato se puede ir hacia otras vías, como es la vía de las pentosas, ¿cierto? Pero también, que es el tema que sigue, hacia la producción de glucógeno, convirtiéndose en glucosa 1-fosfato, y eso lo veremos después. También sigue entonces esta vía, y aquí es el punto donde que ya había mencionado el gliceraldehído 3-fosfato. Hasta ahí vamos bien en glucólisis. Ahora va, esta gráfica que están viendo aquí es de Marx. Voy a pasar a la siguiente gráfica, que es con dibujitos, y luego me devuelvo para que lo entiendan mejor. Entonces fíjense este dibujito me pareció chévere, de un artículo. Entonces usted consume azúcar, glucosa o fructosa o sacarosa que tiene el disacárido, y se convierten en monosacáridos y pasan a través, este representa, bueno, este es un hepatocito. Sí, me equivoqué, creí que era la célula en cepillo, pero no, es el hepatocito, sí, estamos en el hepatocito. Entonces él entra, ¿cierto? Y cuando entra empieza a ser metabolizada, catabolizada. Y entonces esa fructosa se va a convertir en estos 2 compuestos que ya vimos que es un común denominador en la glucólisis. Y pues ya viene entonces aquí la problemática del acúmulo de gliceraldehído 3-fosfato, que se va hacia la formación de triglicéridos. Vamos a aumentar, como hay muchos triglicéridos, hacemos muchas vesículas lipídicas, pero además de eso producimos esos VLDL que nos lo van a llevar hacia otros tejidos. Entonces, se consume la fructosa. Otra cosa, profe, me ayuda con esto porque no estoy muy segura. Tampoco nosotros tenemos en sangre mucha fructosa libre. Es así, ¿cierto? Sí, es así. O sea, eso se metaboliza rápidamente. O sea, uno no tiene fructosemia medible. Sí. Normalmente, ¿no? Y generalmente cuando hay mucha fructosa se pega a la albúmina. Pero no hay... Normalmente se metaboliza muy rápido, como usted dice. O sea, cuando usted consume fructosa,
rápidamente se metaboliza. Entonces, si a usted le hacen un análisis de fructosa después de un ayuno nocturno, por ejemplo, usted no debe tener nada de fructosa en sangre. Correcto, exactamente. Entonces, bien, incluso a nivel hepático, yo creo que el KM de la fructosa es mucho mayor, ¿cierto, profe? Para, para la exoquinasa, ¿o qué? Porque ya Sí, sí, tiene, sí. sí, sí, y Bueno, es mayor que el de la glucosa, sí. sí, exactamente. Bueno, entonces, pues, obvio, a ver, les explico, digo lo siguiente, perdón, es que hablé en modo WhatsApp o Telegrama, perdón. Recuerden que cuando entra la glucosa, ¿cierto? Entra por un transportador. En ese transportador eso puede entrar y salir. O sea, si no hubiera las exoginasas o la fructoquinasa, o sea, la enzima que le está colocando un fosfato. Es decir, la glucosa ya con ese fosfato no puede salir por el transportador. Entonces, esa enzima tiene un KM, ¿cierto? Aquí es una fructoquinasa. Llega la fructosa, entra por el transportador como lo vimos en el dibujito, en el caso de el hígado es del hepatocito es el GLUT2, entonces entra y se fosforila. Listo. Entonces le coloca el fosfato y queda como fructosa 1-fosfato. Ojo lo siguiente, ahorita le voy a mostrar una más detallada para que lo entienda mejor. Esta glucosa 1-fosfato entonces es reconocida por una enzima que se llama la aldolasa B. Mire que esa aldolasa B, ¿cierto? Tiene la misma función como la que vimos por acá, donde nos va a partir esa glucosa, hace una incisión, hace un corte y nos convierte esa glucosa, un monosacárido de 6 carbones en dos compuestos de 3 carbones, el gliceraldehído y la dihidroacetona fosfato. Recuerdan que aquí había pasado lo mismo. Entonces, ojo con esto, lo pregunto en el examen y que es lo que mi pregunta que yo le decía ahora al profesor, que es como muy raro por qué mandaban esa fructosa, siendo que al metabolizarse la fructosa, por un lado se va a ir hacia gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Y que esto por aquí se puede ir para el lado de los triglicéridos, pero además de eso, la dihidroacetona, es decir, ambos metabolitos entran por la vía de la glucólisis. Estos dos metabolitos, pues no es que entren, sino que son el sustrato para que funcionen las enzimas, ¿cierto? Que son propias de la glucólisis. Esa es la relación que hay entre la fructosa y la glucosa. Y obviamente con los ácidos grasos. Perdón. Miremos entonces acá. Vamos a ver ahora. Ah, bueno, profe, no sé si usted quería decir como algo más. No, no, Natalia, está bien, así está Bueno, bien. bueno, quiero decir que de aquí, con relación, pues lo último que mencioné es que estos dos entran a la glucólisis, pero cuando hay mucho gliceraldehído 3-fosfato, ese gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en glicerol fosfato, ¿cierto? Y ese glicerol fosfato es precursor para la formación de triglicéridos. Por eso, lo que nosotros nos consumamos en azúcar, en glucosa, en fructosa, ¿cierto? Se llenan primero los depósitos de glucosa, o sea, en forma de glucógeno. Pero ya el resto no lo eliminamos pues por la materia fecal o la orina, aunque también eliminamos orina en excesos de glucosa.
pues en estados patológicos. Bueno, claro que la glucosa sí eliminamos un poquito, la fructosa no. Y entonces formamos los triglicéridos, o sea, grasas. Bueno, vamos a pasar a otro punto que es entonces el relacionado con el metabolismo de la fructosa y son las enfermedades relacionadas con la fructosa. Estas enfermedades, no voy a entrar en detalles, toda la parte clínica, sino desde el punto de vista metabólico, bioquímico. Estas enfermedades de la fructosa relacionadas con el metabolismo de la fructosa son enfermedades huérfanas, son errores o enfermedades raras, son errores innatos del metabolismo, son de muy buen pronóstico, son del grupo de enfermedades que incluso son benignas si se detectan a tiempo, si se diagnostican y se hace un manejo adecuado, incluso con restricción dietaria, pues la persona puede ser completamente normal. Entonces, una de ellas es pues hay varias, ¿cierto? Eso va a depender la enzima. No voy a hablar el detalle. Mire que aquí, esta es de Sadubray, la gráfica. Aquí vemos los puntos de las enzimas que están, que pueden provocar problemas del metabolismo de la fructosa. Y es básicamente la fructoquinasa, la aldolasa B y la 1,6, la fructosa 1,6 bifosfatasa. Esas son básicamente las enzimas que están implicadas en enfermedades del metabolismo de la glucosa de tipo genético, hereditario. Bien, obviamente que pues unas son más nocivas que las otras, y aquí hay un punto importante y que está relacionado con la siguiente diapositiva, es que cuando hay un exceso de fructosa, esa fructosa se va a metabolizarse por esta vía que es la vía del sorbitol, es decir, que la fructosa por la sorbitol deshidrogenasa, la fructosa se convierte en sorbitol. Esa ruta es la que llamamos la ruta del poliol, y que este sorbitol pues puede llegar a tener varias consecuencias a nivel clínico, sobre todo pues relacionados con ceguera, con producción de cataratas y otro tipo de cosas. Bueno, pero no vamos a hablar aquí. Entonces, esto es lo que se llama la ruta del poliol. Nosotros lo hacemos normalmente. Donde básicamente... una cosita importante antes de hablar de eso. Ojo, porque en la siguiente gráfica, que es la de Marx, solamente se indica una dirección, pero esta enzima es bidireccional. Es decir, que a partir de fructosa se puede producir sorbitol y viceversa. Cuando tenemos exceso de fructosa, se convierte en sorbitol. Entonces, básicamente lo que cambiamos, si ustedes miran este sorbitol, si ustedes ven la molécula, aquí nosotros no les vamos a exigir en este curso las estructuras químicas, pero si usted analiza la estructura del carbohidrato, es exactamente lo único que está cambiando, es aquí este radical, esta función, ¿cierto? Entonces, nosotros, a partir de glucosa, por una aldolasa reductasa, lo convertimos en sorbitol, ¿cierto? Pero, como vimos en la anterior, esa fructosa, y esto es bidireccional, esa fructosa se puede convertir en sorbitol. Y pues también eso hace parte de la ruta del poliol, o los polioles, ¿cierto? Muy bien.
Bueno, se me olvidó mencionar algo aquí importante. Pues ya lo habíamos dicho dentro del discurso, pero importante que lo tengan. Nosotros no podemos determinar la fructosa. No podemos medir la fructosa, es decir, cuando se logra determinar, porque sí lo hay en las enfermedades que les digo, es decir, que se elimine fructuosa o que se puede detectar en sangre, son en estados patológicos, ¿cierto? Y donde están ya muy comprometidos, que generalmente pues, se hacen por reacciones, eh, reacciones no, sino por, ay, se me olvidó cómo decirlo, eh, por cromatografías de capa fina, ¿cierto? Uno puede diferenciar por cromatografía esos diferentes azúcares, como lo habíamos... no, verdad que este no es errorinato. Entonces, en una cromatografía usted puede ver si hay un exceso de fructosa y eso le puede ayudar al diagnóstico. Pues, obviamente, en las espectrofotometrías de masa y en altas tecnologías se puede ver. Bien, ahora vamos a pasar al metabolismo de la galactosa. En el metabolismo de la galactosa hace parte de, pues es un azúcar, es un monosacárido que es muy abundante en casi todo de lo que nos comemos, ¿cierto? Es una exosa. Y esa galactosa pues hace parte fundamental de la dieta nuestra. Una de las formas en las que más consumimos galactosa es a través de la lactosa. Ahorita vemos una figurita, la estructura, porque nosotros pertenecemos a los mamíferos. Nosotros nos alimentamos en los primeros años, los humanos pues hasta viejitos algunos, de leche, ¿cierto? Uno de los carbohidratos más abundantes es la leche, la lactosa que está en la leche. Nosotros solo producimos lactosa en la glándula mamaria. Y esa lactosa está constituida por galactosa y glucosa. Ahorita vamos a ver eso. Bueno. Ahora, dentro de la... está dentro de la leche, pero la galactosa también está en muchos otros compuestos, como lo vemos acá. Creo que esta figurita me quedó muy chiquita acá, pero ustedes la pueden engrandecer en casa. Entonces, tenemos la galactosa que se llama galactosa soluble, también galactosa tipo E, que está en las legumbres, en las frutas, en las verduras. Y también tenemos algunos galactósidos que son tipo alfa en productos de origen vegetal, sobre todo, por ejemplo, en los dátiles. Nosotros no consumimos mucho aquí dátiles, en los frutos secos. De lo que nosotros comimos en nuestras dietas están en algunas leguminosas, tienen muchos galactósidos, en los cereales tienen muchos galactósidos, y obviamente están lo que se llaman los galactocerebrósidos y los gangliósidos, que hacen parte de carbohidratos o moléculas complejas que están compuestas por parte lipídica y parte de carbohidrato, o parte de carbohidrato y de otros compuestos como algunos o aminoácidos o aminas o otro tipo, como los gangliósidos, ¿cierto? Pero estos compuestos no los comemos, los galactocerebrósidos gangliósidos no los comemos a través de los alimentos de origen animal, en la carnita pues, ¿cierto? Porque en los productos lácteos, ¿cierto? O sea, y todos sus derivados nos comemos es la lactosa.
Pero en los animalitos, ¿cierto? Cuando nos comemos eh, eh, los animales, todas las partes de los animales, ¿cierto? Ahí nos estamos comiendo sobre todo galactocerebrósidos y gangliósidos. Eh, es decir, incluso en la carne magra, en las articulaciones tenemos. Ahora, donde más tenemos este compuesto son en las vísceras. O sea, cuando comemos hígado, o bofe, que es pulmón, o pajarilla, que es vaso, o cuál es la otra que se come en los intestinos, butifarra, o todas esas cosas que hacen con los intestinos de los animalitos. Bien. Bueno. Entonces, esa galactosa, ¿cierto? Que nosotros nos consumimos, entonces va a venir una enzima, porque la galactosa no viene, la que viene de la leche no viene como tal, como, no viene como galactosa, sino que ella viene unida en un disacárido con la glucosa. Entonces, en el intestino tenemos la lactasa, ¿cierto? Que es una beta-galactosidasa, la lactasa, que va a cortar esa galactosa y la glucosa. ¿Listo? Bueno. También tenemos, eso pues no lo vamos a ver aquí, pero hay toda una familia de galactosidasas, ¿cierto? Que ya actúan a nivel de, por ejemplo, de todos estos gangliósidos y glucocerebrósidos que no vamos a ver aquí, pero que también nos ayudan en la digestión o en el corte de esos grandes polímeros o moléculas complejas. Bien, entonces, básicamente en el metabolismo, estas son las reacciones que vamos a tener en el metabolismo de la galactosa. Ahorita ya lo vamos a ver en detalle, ¿cierto? Aquí lo que quiero resaltar con este tipo de galactosa es que la galactosa tiene un punto un papel muy importante y fundamental en la producción de algunos metabolitos que van a actuar en muchas vías o que van a ser el facilitador, el transportador de moléculas. Y estoy hablando como por ejemplo, o sea, son los precursores. Entonces estoy hablando, por ejemplo, de la galactosa 1P, 1-fosfato, o la UDP, que es uridindifosfato galactosa. O a partir de este UDP, ¿cierto? Va a ser el precursor para convertirlos en UDP glucosa, uridindifosfato glucosa. Entonces, miremos qué pasa. Entonces, por favor me ponen atención aquí. Entonces, la lactosa, una de las mayores fuentes, ya vimos, de nosotros de la galactosa, es a través de la leche, o sea, la lactosa. Entonces, viene la lactasa y va a partir, corta ese disacárido, hace una incisión y la lactasa lo va a convertir en galactosa y en glucosa. Bien, ahora, la galactosa, y aquí viene lo importante a nivel patológico, ¿cierto? Cuando tenemos un exceso de esa galactosa, porque no se puede catabolizar, no se puede metabolizar adecuadamente ese azúcar, y entonces la galactosa en sí misma no es mala, pero entonces ella se va por otras rutas y ahí es donde hay los problemas. Pero sigamos acá y después vamos con los paralelos que puede tomar. Aquí en rojo vamos a tener las enzimas que están implicadas en errores innatos del metabolismo, enfermedades raras, que cuando estas enzimas están deficientes, entonces van a producir lo que se llaman las galactosemias, o sea, aumento de galactosa en sangre.
Entonces, la galactosa se va a convertir en galactosa 1-fosfato, es una galactoquinasa que básicamente le va a poner un fosfato en el carbono 1 a la galactosa. Esta galactosa es el sustrato para producir la galactosa UDP. Aquí viene toda esta enzima que es la galactosa 1 uridiltransferasa, el GALT, ¿cierto? Y lo que le está haciendo es colocándole un nucleótido. Fíjese que aquí lo que nos está diciendo esta enzima es que va a transferir un uridil difosfato, o sea, coge un nucleótido, un tipo de nucleótido de uracilo, ¿cierto? Y se lo pega a la galactosa. Eso es lo que hace esta enzima. Bueno, y este UDP-GAL sirve de sustrato para lo que ya voy a acabar de decir, pero también sirve para muchas otras partes del metabolismo que no voy a entrar en detalles. Esa UDP galactosa se va a convertir en UDP glucosa, uridifosfato glucosa, que cuando veamos el metabolismo del glucógeno vamos a entender la parte fundamental que tiene para la formación de glucógeno, ¿cierto? O sea, para la glucogenosíntesis. Bien. Y tenemos que tenemos otra enzima que es la que se llama el GALE, que es la uridifosfato galactosa 4 epimerasa, que lo que va a hacer, pasemos acá, nos va a convertir, pues nos va a cambiar ese azúcar que tiene el nucleótido de uracilo, este es N-acetil, de glucosa en 1 de galactosa, porque la galactosa, me corrige si estoy diciendo bien, la galactosa es un epímero de la glucosa, ¿cierto? Sí, correcto, es un epímero del carbono 4. ¿Cómo, profe? Es un epímero del carbono 4. Exacto. Bueno. Entonces, en esto se traduce el metabolismo. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una deficiencia de alguna de estas enzimas, entonces se nos aumenta la concentración de glucosa. Entonces, normalmente nosotros producimos esto, pero en muy pequeñas cantidades, ¿cierto? En galactonato o en galactitiol. Cuando se produce la galactosa, cuando se produce un exceso de, si no hay un exceso de galactosa porque está interrumpida, atenuada, disminuida todo el metabolismo de la galactosa, entonces se va hacia estos compuestos. Entonces resulta que este galactitiol y este galactonato pues tiene muchos perjuicios tanto a nivel oftalmológico, y por eso los niños pueden nacer ciegos incluso con una galactosemia, o pueden desarrollar, una vez activan el metabolismo cuando empiezan a alimentarse de la madre, rápidamente los niños se pueden quedar ciegos, ¿cierto? Porque se aumenta ese galactitiol, en especial el galactitiol y el galactonato, y se quedan ciegos porque esto se acumula en el ojo, en los ojos, ¿cierto? En la retina. Bien. Entonces aquí nosotros tenemos estas enzimas, cada una consecuentemente, la galactosa para hacer la galactonato con la galactosa deshidrogenasa y galactosa que se convierte en galactitiol a través de la aldolasa reductasa. Entonces, vamos a esta de Marx. Esto es, aquí voy a empezar a hablar del grupo de enfermedades que tiene que ver con el metabolismo de la galactosa. Y son enfermedades huérfanas. Entonces tenemos la galactosemia
no clásica y la galactosemia clásica. Quiero referirme a que actualmente en nuestro tamizaje neonatal colombiano ampliado se incluyen las galactosemias. Está en el papel, todavía no se hace efectivo en la realidad, pero teóricamente ya nos deberían medir, hacer pruebas en el tamizaje neonatal para, que sería maravilloso cuando se logre hacer, porque eso evitaría pues todos los desastres que puede provocar estas enfermedades. Bien, eh, entonces, en las galactosemias, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a tener es que esa, que son muy frecuentes y en nuestro país tenemos, galactosemias, en nuestra ciudad tenemos pacientes con galactosemia. Realmente dentro de las enfermedades raras y dentro de los errores innatos del metabolismo, las galactosemias son frecuentes. Ya habíamos visto y nos quedó claro pues que, es a través de la leche, la lactosa, que nosotros obtenemos la galactosa. Eh, ya vimos cómo esa lactasa nos convierte en glucosa y galactosa. Y pues normalmente se acaba de metabolizar, como lo acabamos de ver, pero en estos pacientes algunas de las enzimas está dañada. Entonces al estar dañadas se acumulan todos estos compuestos y ya vimos, no vamos a ver el detalle de la enfermedad, pero ya vimos entonces que sobre todo el galactotiol que está, es el causante por ejemplo de la ceguera o de las cataratas, pero además de eso, pues toda la fisiopatología de la enfermedad va a provocar, va a dañar el riñón, va a dañar el hígado, va a dañar el cerebro, ¿cierto? Puede llegar a ser una, depende del, cuál de ellas sea. Eh, entonces, además de eso, tenemos que pensar que la galactosa, además del acúmulo del galactatiol o de la galactona, la galactosa está implicada en la producción de muchos glicoconjugados por sus derivados, ¿cierto? Como el UDP-gal o como el UDP-galactosa o como el UDP-glucosa, ¿cierto? Entonces, por eso estas, enfermedades pueden llegar a ser tan drásticas. Entonces, como les decía, en las galactosemias, básicamente nosotros consumimos entonces esta lactosa, pero, y entonces nosotros no pasa nada, pero ¿qué sucede? Como estos chicos o estos pacientes van a tener, dañadas algunas de las enzimas, entonces pues se aumenta el galactatiol, que es el más grave, aunque la galactola, galac, la, galactolactona también lo hace, pero en especial el galactitiol, y los niños rápidamente se quedan ciegos. Pero además a largo plazo nos va dañando pues el hígado, el riñón y el cerebro. Estas enfermedades a mí me encantan y por eso me dediqué como a estudiar estas enfermedades, porque son enfermedades que si se diagnostican a tiempo son de muy buen pronóstico, porque simplemente con usted eliminar todos los productos que tengan galactosa, ¿cierto? La leche, sus derivados, reducir, los alimentos que sean ricos, o sea, algunas, leguminosas, algunos frutos secos, bueno, eso depende de la dieta de cada país. Entonces, simplemente, y no hay que poner ningún alimento, lo que hace es que hoy en día existen lo que se llaman las leches o fórmulas, ya está desapareciendo ese término, ya es muy anticuado leches, pero fórmula, que son tarros que tienen todos los nutrientes que tiene, eh, la leche, ¿cierto? Y, y se llama, pues tienen su nombre, Gal 1, Gal 2, pues dependiendo de la edad del niño y eso.
Y entonces se le administra eso, pero incluso si no se tuviera ese tarro, simplemente haciendo una restricción dietaria de la galactosa, se evita que los niños se queden ciegos, que los niños tengan problemas hepáticos, renales y sobre todo cerebrales. Bueno, por último, vamos a hablar un poquito de otros azúcares. Y pues no vamos a hablar el detalle, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchos de los productos o de las palabras que ustedes leen aquí, la vemos a diario en las redes sociales, las vemos a diario en las propagandas, ¿cierto? Toda la cantidad de productos que nos ofertan de ácido con ácido hialurónico, la glucosamina, es decir, una cantidad de productos. Entonces, para que recuerden que todo este tipo de sustancias, que son sustancias, llamémoslas complejas, ¿cierto? No son monosacáridos y sacáridos, y que no están desde el punto de vista, ahí no cumplen ese papel energético como tal, ¿cierto? Sino que están más hacia la parte estructural. Recordemos que los carbohidratos son precursores de los glucoaminoglicanos, que son, o sea, los GAGs. Los glucoaminoglicanos son carbohidratos complejos que hacen partes de sustancias que están en las mucosas. Eso también se llaman mucopolisacáridos o glucoaminoglicanos, porque están, por ejemplo, en el líquido sinovial, en las articulaciones, en los tejidos blandos, ¿cierto? Entonces miren que los carbohidratos, y por eso cierro la clase con eso, los carbohidratos no solamente es la parte energética y lo que acabamos de ver con respecto a la fructosa, sino que los carbohidratos, la diversidad de carbohidratos, que eso es muy importante también, y que las nuevas eras, la nueva era moderna y la alimentación, en vez de promover la diversidad en la alimentación como era antiguamente, o sea, la gente comía de todo un poquito, actualmente, ¿cierto? Con este tipo de vidas, pues claro que hay ofertas de muchas de estas sustancias o moléculas, pero en realidad eso que nosotros trabajamos en este curso como parte del metabolismo energético, no podemos olvidar lo que hace parte también del metabolismo estructural. Bueno, fíjense que volvámonos a posar en la glucosa. No, ojo, de aquí las preguntas que hagan en el examen están referidas hacia lo que marqué en los cuadros rojos. Esta diapositiva es del libro de Marx, la bioquímica de Marx. Vea, en cada ladito, en cada lugar está de dónde saco la información. Usted no se tiene que aprender todo este metabolismo, pero usted sí tiene que saber de dónde viene eso. Entonces, recuerden que habíamos hablado de la glucosa, y esa glucosa se fosforila y tenemos se convierte en glucosa 6-fosfato. Y puede ir a diferentes fuentes. Nosotros ya lo vimos a través de la glucólisis, a través de la vía de las pentosas, etc. Lo mismo la fructosa. Esa glucosa entonces se va a convertir, miremos acá. Nosotros también podemos consumir alimentos o podemos producir dentro de nuestro organismo manosa, que es otro tipo de azúcar. Entonces, esa fructuosa nosotros podemos producir, se puede convertir la fructosa en manosa 6-fosfato. No voy a hablar en estos momentos nada desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Entonces, la manosa puede venir porque nosotros la sintetizamos a partir de la fructosa 6-1-fosfato,
y se convierte en manosa 6-fosfato o porque la consumimos pues oralmente en la dieta. Listo. Y esa manosa 1-fosfato es un precursor para que produzcamos, miren la importancia, glicoproteínas, glicolípidos, glicoproteínas que están expresadas en nuestras membranas celulares, en la estructura de en muchas de las estructura intracelular que está compuesta a través de estas moléculas, glicoproteínas, glicolípidos. Por ejemplo, de pronto ahorita el profesor nos puede dar una manito, que él es muy experto en eso, sobre la glicobiología. Hoy en día eso está teniendo una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque en el exterior de las membranas de las células se posan estos glicolípidos, o sea, que son lípidos que están anclados en la membrana celular y exponen una cadena que puede ir entre 1 o 2 o grandes cadenas o incluso estructuras como un arbolito de carbohidratos. Y eso es el lenguaje químico de cómo se reconocen las células, cómo reconocen células foráneas, estructuras foráneas. Eso es una maravilla, muchachos, por favor, qué lástima que no tengamos aquí todo el tiempo para detallar. Pero por eso, me perdona pues el profe Burgos, es que eso me emociona. Pero es que sí, el metabolismo energético es muy importante, es fundamental de la vida, pero es que no podemos olvidarnos que nosotros necesitamos un esqueleto, pero no esqueleto el del hueso, sino un armazón a todo nivel, a nivel celular, a nivel macro, ¿cierto? Y eso está dado y reconocido por la glucoproteína. Las células no hablan como nosotros con boca, ni hacen gestos, pero exponen sus químicos. Y esos químicos están expresados en forma de glicoproteínas, de glicolípidos. Por eso es tan importante tener una alimentación diversificada, variada, donde comamos todos los compuestos, donde le permitamos a eso que hizo la evolución, que fue a través de la evolucionar de manera muy sofisticada, crear mecanismos porque es que eso que ustedes ven ahí tan difícil, todos esos cuadritos, eso le costó mucho tiempo a la evolución para desarrollarlo, para que usted y yo estemos aquí hablando, ¿cierto? Bueno, también entonces vámonos por otro lado, tenemos la glucosa 1-fosfato, ya conocimos el UDPG, a este glucosa se le pone un nucleótido, uracil difosfato, por ejemplo, el uracilo, aquí asociémoslo con otras moléculas, o sea, ácidos nucleicos. El uracilo es un nucleótido que siempre lo referimos y lo tenemos es como hacia el lado del RNA, importantísimo para el RNA mensajero y toda esa vaina preciosa, hermosa, molecular. Pero desde el punto de vista metabólico estructural, fíjese que un nucleótido de uracilo, ¿cierto? Es el precursor para producción, por ejemplo, de glucosaminoglicano, o sea, de los mucopolisacáridos, de todo. Es decir, cuando usted en las rodillas o de la artrosis y o sea, los dedos, usted los puede mover así, las falanges, los codos, se puede estirar gracias a que existen esos glicoaminoglicanos y que no solo están ahí, o sea, están en las mucosas, en la nariz, en la boca, en la vagina, en el ano, en todas las mucosas. Las mucosas son así gracias a los glicoaminoglicanos. Más aún, usted y yo estamos aquí porque una serie de glicoaminoglicanos que habían en el esperma de su papá pudieron transportar los espermatozoides que llegaron a otros glicoaminoglicanos que estaban en la vagina de la mamá para que caminaran y fueran a buscar el huevito que hoy en día es usted.
Vámonos por otro lado. Bueno, la glucosa entonces también se puede convertir en la famosa glucosamina. A mí pues como bioquímica me han preguntado mucho y yo no sé qué responder. La verdad no he estudiado mucho eso, les confieso a todos. Bueno, entonces la glucosamina esa que venden, ¿sirve o no sirve? Yo no sé contestar eso. Bueno, ahorita, perdón, profe, antes de pasar lo de la glucosamina, eh, sobre lo de la glicobiología. No sé si usted nos quiera decir algo, porque es pues esta partecita que acabé de terminar acá. No, usted usó una muy buena introducción. Esa es la introducción a la glicobiología, que es un campo relativamente nuevo y en mucha expansión por lo que usted dice. Las células exponen el glicocáliz. El glicocáliz es una capa de carbohidratos constituidos, como usted dice, por glicolípidos y glicoproteínas, y a través de ese glicocáliz, es que las células entran en contacto pues entre sí, o sea, ese es el lenguaje que se habla entre célula y célula, así como usted lo expuso muy bien. Pero que además, hoy en día, profe, en eso de la glicobiología, eh, se ha convertido en un biomarcador. Porque al usted hacer esa caracterización de todos esos glicolípidos y glicoproteínas, ¿cierto? Usted puede predecir una cantidad de cosas. Es así. Sí, correcto, sí, correcto. Sin Sí, hablarlo de la microbiota, pues. sí, Que sí, sí. también ahí se ha disparado una serie de cosas. Muy bien. Bueno, hay otras, la glucosamina, profe, no sé también si usted ha leído lo de la glucosamina. Hombre, yo diría que está que la hidrolizada, que no. Yo diría que eso sirve en el sentido de que de todas maneras eso es sustrato que al metabolizarse, pues ayuda. Pero yo no sé si o sea, no sé si es que la gente como que consigue que la glicosamina se la come y se va a ir como en una capsulita hasta allá, hasta la rodilla. Y que va a ser la materia prima pues para convertirse en glicoaminoglicanos, que es, porque entonces aquí tenemos estos glicoaminoglicanos como, los glicoaminoglicanos son cadenas de glucosas generalmente, aunque hay una diversidad que a veces tienen otros tipos de azúcares, pero generalmente son glucosas y fructosas y que tienen pegados diferentes cosas. Puede ser heparina, puede ser sulfactán, pueden ser, pues tienen varias cosas. Pueden ser grupos aminos y dependiendo de eso, pues va a ser ese nombre de ese glucoaminoglicano, ¿cierto? Por ejemplo, panansulfato, bueno, etcétera. Y entonces cada tejido tiene su glucoaminoglicano específico. Los invito para que entren al curso de errores innatos del metabolismo, valga la propaganda, porque ahí vemos un grupo de enfermedades que están relacionadas con enzimas que por el contrario no metabolizan esos gangliósidos o glucocerebrósidos, se quedan acumulados y pues eso también hace daño, ¿cierto? Y son enfermedades que realmente pueden llegar a ser muy devastadoras. Pero aquí estos glicominoglicanos, ¿cierto? Por ejemplo, este de acá, este que viene del N-acetilglucosamina, eh, entonces ese tiene este glucominoglicano, va a tener es ácido hialurónico. Bien. También tenemos otro que aquí no lo veo. Bueno, pero entonces miren que el sustrato inicial es la glucosa, ¿cierto? Esa glucosa, hay una vía donde se convierte en glucosamina. Sí, fíjese que, vea qué tan bonito. Es un carbohidrato que le estamos poniendo un grupo amino. Acuérdense que la glutamina es un aminoácido de dos grupos amino, ¿cierto? Queda convertido en un glutamato que tiene uno solo y ya esa glucosa
no, perdón, esa fructosa queda convertida en una glucosa con un grupo amino y un fosfato en el carbono 6, ¿cierto? Muy bien. También tenemos otra parte importante, a ver, lo veo por aquí, que por ejemplo, en el metabolismo, aquí les hablé mucho de la parte estructural, pero también está implicado en otros metabolismos de catabolismos. Quiero darles el ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros catabolizamos o nos deshacemos del grupo hemo, es decir, los glóbulos rojos viven 120 días. Se van al vaso, ahí se lisa. Recuerden que el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina. Entonces, las globinas se van al retículo endoplásmico liso y allá se recicla eso. El hierro se libera y también se recicla. Y el grupo hemo, ¿cierto?, que puede llegar a ser muy tóxico, se convierte en bilirrubina, en biliverdina y luego bilirrubina. Esa bilirrubina, básicamente, para poder andar y acabar de hacer su catabolismo y eliminarlo por la materia fecal o reciclarlo, ¿cierto?, se convierte en ese que era un anillo tetrapirrólico se convierte en un compuesto lineal, ¿cierto?, donde básicamente se les pone dos ácidos hialurónicos, glucoronato, ¿cierto? Se les pega y ¿cómo viene? Viene como UDP glucoronato. Viene y le pega eso a esa molécula y de esa manera, ¿cierto?, queda como bilirrubina de glucoronato y se acaba de eliminar. O sea que fíjense que también nos sirven ese tipo de carbohidratos para ayudarnos a catabolizar, a eliminar compuestos de desecho o para que puedan incluso transitar en el sistema. Con respecto a eso, hay muchísimas enfermedades, son errores innatos del metabolismo. Bueno, no sé, creo que no se me olvida nada. Profesor, queridos estudiantes, he terminado la clase. ¿Dudas, preguntas? Listo, Natalia. Muy bien. Los chicos. No, señora, todo claro. Excelente, muy bien. Señor Mosquera, gracias por la precisión. Allá subí la presentación. Gracias, profe. Listo, perfecto. Vamos a mirar con el profesor. Recuerden que generalmente cada 4, cada 3 temas hacemos el parcial. Ya vamos a empezar a programar el parcial, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el examen va hasta el tema que vimos hoy. Correcto. Déjenme, yo abro aquí el archivo para que lo miren. Para que les quede a todos claros ahí cuando vean el video. Teóricamente, el parcial sería el próximo domingo. Yo voy a hacer la consulta, como me imagino que están presentando parciales de todas las materias, ¿o no? Señor Mosquera, o los estudiantes que están ahí. Pues yo todavía no. Bueno, por eso yo hago las consultas ahí en WhatsApp, ¿cierto? Hago una consulta para hacer, hago una encuesta y la encuesta que gane, si gana para el domingo, hacemos el domingo, ¿vale? Lo que pasa es que generalmente cuando nosotros llegamos al cuarto tema están full examen y dicen no, pásenlo. Y nosotros somos un poquito flexibles en eso. Entonces, mire, ya llegamos nosotros hasta acá, ¿cierto? O sea que el examen sería el próximo domingo e incluye todos estos temas, ¿vale? Sí, señora.
Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, listo. También quiero decirles que el próximo lunes es día de fiesta. Por lo tanto, estos temas quedan el video en la plataforma. Listo. Cierto, me confirman, el próximo lunes creo que es día de fiesta. Sí, señora, es festivo. Entonces ahí les queda el videíto, listo. Por eso es que, bueno, eso también. Entonces, como les daña el puente, pues entonces yo voy a hacer la consulta si lo hacemos el domingo o el lunes. Vale. Bueno. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Todo muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. No sé si hay alguien Hasta luego, por allí. muchas gracias. La señora Dalos. Bueno. Chao, gente. Voy a Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Que luego, esté que estén bien. bien.